Aunque también la idiota. Ahora sí, continuamos, 25 minutos pasaron de las 12 del mediodía y lo habíamos anticipado, lo tenemos ya aquí en nuestros estudios, enfrente nuestro, el doctor Víctor Policano Drago, un amigo de la casa, y quien está a cargo de contarnos un poquito. Estamos transitando, como todos sabemos, la semana de San Martín, por llamarlo de alguna manera, y en vísperas del próximo 17 de agosto vamos a seguir conociendo de la mano de Víctor todo lo que por allí la historia oficial no nos cuenta respecto de la vida del padre de la patria. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día a todos los oyentes. Bien, todo bien. Bueno, Víctor, perdón que te corte, pero me pediste fuera de aire mandarle un mensaje a Graciela por su cumpleaños, ¿no? Que fue el 8. Bueno, le mandamos un beso grande, entonces. Un gran saludo a la esposa de Víctor. Bueno. No vamos a preguntar cuántos porque no se hace eso con una dama. No, aparte me mata. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, habíamos dejado... Nos quedamos, me parece que en los 31 años de San Martín, si mal no recuerdo. Sí, habíamos dejado prácticamente cuando él estaba formando el regimiento de granaderos. Entonces vamos a arrancar con una primera pregunta finita que yo les voy a hacer a ustedes. A ver. El bautismo de fuego todos saben que fue San Lorenzo. Bueno, la gente está acostumbrada a decir la batalla de San Lorenzo. Sin embargo, el general, abajo del famoso pino de San Lorenzo, cuando escribe el parte de la batalla, mal dicho, del combate, ahí está bien dicho, él escribe que fue una escaramuza. ¿Por qué? Porque no duró más de 15 minutos. ¿Cómo fue el combate? San Martín venía vigilando a la flota española desde arriba de la famosa espadaña que tiene el convento, que bueno, de tanto pisarle el techo, los turistas, los curas decidieron que ya ahora no se puede subir más al techo para estar justo en el lugar donde estuvo parado San Martín, sino que hay que mirarlo desde abajo. La espadaña es ni más ni menos que una forma de herradura donde de abajo colgaba la campana del convento. Ahí se escondía San Martín con el catalejo para mirar los movimientos de la flota. En el lugar de exactamente lo que ustedes, si van a San Lorenzo, van a recrear, y yo recomiendo que la gente vaya porque es hermoso, además de todas las partes históricas que tiene, es una bellísima pequeña ciudad, llena de bulevares y llena de monumentos. Enfrente ustedes van a ver lo que se llama el Campo de la Gloria, justo enfrente del convento, donde hay un monumento gigantesco, hermoso también, muy lindo de ver. Y al fondo del Campo de la Gloria, en el medio hay un monolito. Entonces todo el mundo cree que el combate fue ahí, en el medio. Al fondo, mirándolo de frente, ustedes van a ver sobre la barranca, sobre el costado izquierdo, una cruz de madera de más o menos unos 5 metros de altura. Realmente el combate fue ahí, donde está la cruz. No fue en el medio. San Martín hubiera querido realmente que el combate hubiera sido al medio. Pero hubo un pequeño problema. Los famosos 120 granaderos se habían dividido en dos salas, 60 al mando de San Martín y 60 al mando del capitán Justo Bermúdez. Hoy sería uruguayo Bermúdez, en aquel entonces era rioplatense y comandaba la escuadra de la derecha, perdón, de la izquierda. ¿Qué pasó? San Martín le había dicho a Bermúdez, déjalos que entren y cuando están en el medio, ahí atacamos. Los granaderos tenían tantas ganas de combatir que no le hicieron caso. Y la escuadra de Bermúdez ataca apenas vio a los españoles. Claro, ¿qué pasa? Cuando San Martín vio eso, pensó, si lo dejo solo, los despedazan. Entonces no tuvo más remedio que atacar él también. Y ese fue el motivo por el cual, en cierto modo, el famoso movimiento de pinzas no dio realmente los frutos que quería San Martín. En el combate murieron 14 granaderos, contándolo a Bermúdez. A Bermúdez lo hiere una bala en una pierna.
Le hacen un torniquete y dicen las malas lenguas que a raíz de lo culpable que él se sintió, de lo mal que hizo, se deshizo el torniquete y se dejó ir en sangre para morir porque se sentía sumamente avergonzado. La cuestión que fue uno de los 14 que murieron. Bueno, igual Bermúdez hizo la típica de los uruguayos, ¿no? Ir al frente. Sí, bueno, al frente iban todos los granaderos. Si vos no ibas al frente no eras granadero. Esta fue la mística que le metió San Martín al regimiento. Cuando mucha gente dice, pero San Martín al ser logista no era religioso. No se entiende realmente bien lo que fue la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica fue una logia al solo fin de la libertad de América. No tuvo nada que ver con las creencias religiosas de todos aquellos que formaron parte de la logia. De hecho, dentro del decálogo del granadero, una de las cosas principales era cómo debía ser la carga. El granadero, y principalmente el jefe, tenía que cargar pecho en alto, sable en riestre, gritando ¡viva la patria y viva la Virgencita! Se consideraba cobardía si alguien cargaba contra el enemigo escondiéndose atrás del cogote del caballo. Para que ustedes tengan una idea lo que era la mística del regimiento. Y es realmente atronador. Si alguna vez tienen oportunidad, vayan. No lo van a lamentar para nada. Traten de ir o bien un 3 de febrero, donde va el regimiento en pleno, y ahí recrean la carga de los granaderos. Va a haber unas vallas que van a poner, y ustedes si van a estar en la valla van a estar saltando porque la tierra tiembla. Y si no, vayan el 3 de febrero, que es, el 25 de febrero, que es el día del aniversario del cumpleaños de San Martín. Eso es en San Lorenzo. En San Lorenzo. El 25 de febrero va medio regimiento, el otro medio va a Yapeyú, pero el 3 de febrero está el regimiento entero. Bueno, estas son algunas curiosidades y aspectos del tema del combate. Entonces el combate fue una escaramuza, eso es lo que dice San Martín. ¿Por qué? Porque duró poco, duró 15 minutos. Una batalla es algo mucho más, es muy distinto. De la bravura de los granaderos yo te puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, un granadero llamado Díaz Vélez, que después fue un oficial, el tipo tenía tantas ganas de combatir que se tiró con caballo y todo adentro de un barco. Y después de repartir sablazos a diestra y siniestra, bueno, fue hecho prisionero. Y fue uno de los prisioneros que se canjeó. Cuando los españoles se rindieron todas las armas, que a los patriotas les vino al pelo rendir todas las armas, sobre todo el tema de los cañones, que acá no se podían conseguir, y pidieron por favor desesperadamente comida, y San Martín les dio media res para que pudieran comer, y no hubo canje de prisioneros y ellos se retiraron después río abajo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos, o qué es lo que se conoce como el Plan Maitland? Bueno, el Plan Maitland, tenemos que hacer una historia, y yo me guío mucho por lo que ha investigado Rodolfo Terraño, y más en este tipo de cosas. Terraño se pasó 29 años investigando todo esto, así que alguna idea ha tenido del tema. Y yo me guío mucho por él, no tanto por otros historiadores anteriores, como el caso de Otero, el mismo Bartolomé Mitre en su momento, porque no entienden determinadas cuestiones, porque no las descubren. Aparentemente este hombre, Maitland, era una persona muy allegada al almirantazgo inglés, Y él en el año 1800 aproximadamente ya había presentado
al primer ministro inglés en aquel entonces, William Pitt, un plan, por eso se llama Maitland, por la cual quería tomar todas las tierras de América del Sur, lo que hoy es América del Sur, viniendo por el Atlántico, dejando, tomando primero Buenos Aires, Montevideo, y después dando la vuelta por el Estrecho de Magallanes, para tomar Chile y después Lima. San Martín se debe haber fijado mucho en esto. Y él le pone la impronta personal. ¿Cuál es la impronta personal? No irme hasta el Estrecho de Magallanes, cruzar la cordillera. O sea, cruzar la cordillera no está dentro del Plan Maitland. Sí estaba dentro del plan Maitland, en su momento tomar Buenos Aires, Montevideo y después girar e ir hacia Chile y hacia el Perú. A ver, ¿qué había como observación de guerra en todo esto? La cúpula de todo lo que era el Imperio Español en América estaba en Lima. Entonces, llegar a Lima implicaba todo un peligro, todo un periplo bastante importante. Y era necesario primero tomar todo lo otro, o sea, tomar Montevideo, tomar Buenos Aires, tomar Santiago, Valparaíso, y después llegar a Lima. Porque ahí había que hacer una concentración de fuerzas militares muy importante. Se hablaba de unos 27.000 hombres españoles acantonados en todo lo que era el Alto Perú y principalmente en Lima. O sea, el grueso del ejército español estaba ahí. Entonces, este era un plan que justamente lo idea este hombre, el vizconde Maitland, y se lo presenta al primer ministro inglés en 1800 como para de una vez por todas poner el finiquito del Imperio Español en esto. No se olviden que en 1800 España e Inglaterra estaban en guerra. España e Inglaterra se van a volver amigos, entre comillas, para derrotar a Napoleón. Pero eso tenía que llegar todavía. En 1800 no. Entonces, la expansión inglesa fue justo la deuda pendiente. Los ingleses nunca pudieron expandirse en América del Sur. Fíjense ustedes que los intentos estuvieron, las invasiones inglesas, 1806, 1807. Sin embargo, nunca pudieron hacerlo. En 1800 ellos estaban mucho mejor preparados que lo que estuvieron 6 o 7 años después. Y el Imperio Español, en 1800, no hubiera tenido los mismos recaudos que tuvo después a partir de la segunda invasión inglesa, donde las cuestiones eran bastante importantes para poder sobrevivir en aquel momento, más teniendo en cuenta que ya el rey español no estaba en actividad, producto de la famosa farsa de Bayona y que Napoleón lo había metido preso. Bueno, esto en líneas generales lo que hace es que San Martín rescata este plan, pero en vez de hacer girar un ejército por el Estrecho de Magallanes, él lo que idea, por eso el plan de San Martín toma otro nombre, se llama Plan Continental. Él idea el cruzar la cordillera. Y cruzar la cordillera implica, primeramente, tomar Chile y rápidamente embarcar hacia el Perú. Y San Martín sabía que esto era muy peligroso, pero... ¿Por qué elige esto y no lo otro? Porque los españoles no esperaban que realmente un ejército importante pudiera atravesar la cordillera.
era mucho más sencillo, si bien era más largo el camino, pero era mucho más sencillo la posibilidad de que el ejército pudiera pasar por el estrecho de Magallanes con una ingente cantidad de barcos. No se olviden ustedes que no eran solamente los soldados, estaba toda la impedimenta del ejército, alrededor de 4.000 caballos, 9.271 mulas, dicen algunos. Ese número justo. El número justo. 271. 9.271 mulas. Yo te digo alrededor de 4.000 caballos, en realidad eran 4.127 según las crónicas. Y había en total... ¿Con qué index sería eso? Bueno, lo dejamos. De aquel entonces, no, imposible. O sea, era una cuestión... Además, tenés el tema de los alimentos. En una tropa, el tema de los alimentos es crucial. No te pueden faltar. Muchos de esos animales iban para sacrificio. Y el animal, a su vez, que tenía algún accidente, y ponele, en un cuadrúpedo quebrarse una pata es algo lapidario, bueno, ese animal terminaba siendo sacrificado y también siendo comido. No había, no se le podía hacer asco a nada ahí. Bueno, el famoso cruce de la cordillera, te cuento que, si bien todo el mundo dice, los Patos y Uspallata, por ahí pasó el grueso del ejército, pero en realidad los pasos que se utilizaron fueron 6. En algunos pasos fueron muy pocas personas. ¿Por qué? Porque San Martín había hecho todo un trabajo de inteligencia muy importante. Él mandaba a espiar, pero sabía que cuando volvían y le contaban lo que habían visto, muchos de estos vaqueanos eran dobles espías, agentes dobles, y le contaban muchas veces lo que los españoles le habían querido hacer decir. Y lo que muchas veces la gente no sabe es que San Martín a la cordillera no la cruzó una sola vez, sino que la cruzó 5 veces. Algunos dicen 4. Y de las 4 o de las 5 veces que la cruzó, 3 o 4 veces la cruzó prácticamente solo, o con 2 o 3 personas. ¿Sabés dónde se ve algo de esto? ¿Cuánto tiempo le llevaba eso? El cruce de la cordillera depende por dónde ibas vos, pero lo menos que te llevaba eran alrededor de entre 8, 7, 9 días. Los pasos más largos podían llevarte entre 15 y 21 días, depende si vos encontrabas obstrucciones en el camino o no. Era un camino muy, muy, muy errático. No era tampoco el mismo camino siempre, porque a veces vos pasabas y decías, bueno, la vez pasada pasé y estaba bien, y resulta que cuando pasabas en ese momento no podías avanzar, entonces tenías que retroceder y buscar otro paso. Era bastante complejo. De hecho, hoy día es complejo el tema de la cordillera, ¿no es cierto? Sobre todo porque es muy ancha. No tanto por la altura, que ya de por sí es importante, porque tiene picachos de casi 5.000 metros, pero sobre todo el tema de que es muy ancha. Entonces el esfuerzo más grande viene por el lado ese, de que es tan ancha. La anchura implica una mayor cantidad de camino. Bueno, a ver, el cruce de la cordillera fue realmente espectacular. Ellos tenían, el grueso ese de ese ejército que pasa por Uspallata y por Los Patos, tenían que encontrarse del otro lado en un lugar determinado. Y tenían que ser bastante sincronizados, porque no podía aparecer una parte del ejército si no estaba el resto. Y eso lamentablemente pasó, a tal punto que llegó a preocuparlo muchísimo a San Martín que no apareciera la columna de las Heras. Bueno, la columna de las Heras apareció 3 días después, pero aparecieron. Justamente producto de las impedimentas de caminos bloqueados. Así que hasta que juntó el ejército
Y bueno, después vinieron las famosas batallas de Chacabuco y Maipú, que eso sí ya la gente las conoce, así que hago poco hincapié en eso. Ibas a contar dónde se podía ver esto del cruce. Y justo te corté eso. Sí, el cruce de San Martín a solas o con poca gente, ¿sabe dónde se ve? La última película de San Martín, ¿cómo es este actor que lo encarna? La Serna, ¿puede ser? ¿Puede ser? Rodrigo. Sí, puede ser, sí. Algo así. Rodrigo Bueno, de la Serna. yo soy medio malo Sí. para los actores. En esa última película, si bien hay muchas cosas que están mal hechas, pero en general se ve muy bien la parte donde San Martín está muriéndose de frío una noche y uno de los vaqueanos le alcanza una manta más para taparse. Y ahí en ese momento es uno de los cruces que él hizo solo, porque necesitaba él ver con sus propios ojos los movimientos de los españoles, porque no confiaba mucho en el espionaje que mandaba hacer. Por ese motivo que yo te digo, había dobles agentes, gente que recibía la paga no solamente de este lado, sino también del otro. Si te pedimos, Víctor, alguna anécdota que podemos apuntar. Mirá, San Martín es una máquina de anécdotas. Les voy a contar dos. Número 1, estando en el plumerillo, San Martín generalmente todas las noches, antes de dormirse, se embozaba en un poncho, se calaba el sombrero para el frío y andaba por todo el campamento viendo más o menos cómo andaban todas las cosas. Les aclaro que caminaba entre 5 y 7 kilómetros adentro del campamento mirando que todo estuviese más o menos bien. En una noche determinada, veo a un granadero sentado llorando, pero llorando mal, a moco tendido. Entonces se le acerca y le dice, perdón, dice, ¿qué le pasa a usted, mozo? Y entonces el ganadero, sin levantar la vista, dice, no, ¿sabe qué me pasa? Dice, me jugué, dice, la paga. ¿Cómo se jugó la paga? Sí, dice, porque yo soy cabo pagador y tenía que pagarle a toda mi patrulla y me jugué la plata de todos. Entonces San Martín mete la mano en el bolsillo y le dice, ¿cuánto es lo que se jugó? Y tanta cantidad de plata. Entonces se la da. Le dice, bueno, dice, escúcheme una cosa, dice, yo le estoy dando esta plata para que usted vaya y le pague a sus compañeros, dice, porque sus compañeros no tienen la culpa de que usted sea un jugador empedernido. Pero que sea la última vez, dice, porque si se entera el general San Martín, lo manda a fusilar. Ese tipo nunca más jugó. Y el mismo Genial. Claro, sí. era un granadero, era importante. Vos no lo podés sacrificar. Claro. Bueno, tema 2. Ahí te corto un segundo. Sí. Facu Lupari nos puso en imagen la película que estabas nombrando vos, Rodrigo de la Serna, haciendo de San Martín. ¿Sí? Está bien. O sea que la pegué. La pega. Con el actor la pegué. Bueno, segunda anécdota. San Martín era un tipo que sabía mucho de vinos. Sabía bastante de vinos. Un día, estando en el plumerillo, tenía la visita de un general francés. Y como lo había invitado a degustar un asado, ¿se acuerdan que yo le había dicho que los platos principales de San Martín eran el asado y el puchero? Algunos dicen el puchero y el asado, otros dicen el asado y el puchero. La cuestión que era eso. Agarra y le dice a su asistente, que era Tomás Guido, le dice, vos sabés que este francés, dice, la va de que sabe mucho de vino, y él trajo vino francés para enrostrarnos en la cara, dice que los vinos nuestros son una cosa y los franceses son otra. Vamos a hacerle así. Agarrá, dice, el vino francés que él trajo y ponelo en botellas de los nuestros. Y en la botella del vino francés ponele vino nuestro. A ver si sabe o no sabe de vino. Entonces, hicieron tal cual. Entonces, empieza la comida y le dice, San Martín dice, bueno, vamos a degustar el vino nuestro primero y dejamos el bueno para el final.
Bueno, dice, ¿cómo no? Entonces abren el vino teóricamente criollo, que en realidad era el vino francés. Y lo toman, era muy buen vino y qué sé yo. Bueno, llega el momento de abrir las otras botellas, las que había traído el francés. Entonces cuando abre las botellas del francés, agarra y le dice, dice, mire, General San Martín, dice, ¿vio usted, dice, la diferencia? Dice, este vino es mucho mejor, dice, que el primero que hemos tomado. Claro, le dice San Martín, dice, seguramente, dice, ¿y sabe por qué? No, dice, porque yo le cambié los vinos. Dice, el primero que tomamos es el que trajo usted. Dice, este es el vino nuestro. Así nomás. Así que bueno, te sigo contando. Los jefes que tenía el regimiento en el momento que salen del Plumerillo eran 3. Bernardo de O'Higgins, Estanislao Soler, Miguel Estanislao Soler y Juan de Gregorio Las Heras. Los 3 respondían al mando supremo, que era el de San Martín. Después se van a agregar otros jefes, se van a ir agregando, O'Higgins se queda en Chile, después va a tener montones de problemas O'Higgins, terminan echándolo a O'Higgins, y O'Higgins no puede volver nunca más a Chile. Eso para que vean también que muchas veces la ingratitud no está solamente del lado nuestro, sino que está de todos lados. Bueno, y te dejo lo dejamos para la próxima, la parte de San Martín en la proyección hacia Lima. Y te doy 2 o 3 detalles nomás de esta parte. En Chile no hubo solamente 2 grandes batallas, como fueron Chacabuco y Maipú. También hubo batallas más chicas, más pequeñas. De hecho, hubo una que pudo haber puesto en peligro seriamente el ejército de los Andes. ¿Por qué? Porque se durmieron los centinelas, que fue Cancha Rayada. Gracias a Dios y a la pericia de los jefes y de la forma en que había ideado el tratamiento que tenía el regimiento, San Martín pudo salvar prácticamente la totalidad del regimiento. Podría haber sido un verdadero desastre. Y bueno, no sé. Diste el cierre vos. ¿Querés preguntarme algo? No, vamos a anticipar qué nos queda para la próxima. San Martín en este momento, ¿qué edad tendría? En este momento San Martín tendría unos 37 años, 38. ¿Cruzó los Andes con? Y bueno, con un año menos. 36, ponele. 36. Más o menos. Bien, bueno, y el próximo, sí. Una cosa que quiero aclarar. Por favor, nunca digan que San Martín era drogadicto. Porque hasta eso hemos tenido de nuestros investigadores históricos que dan vergüenza. Decir que San Martín era drogadicto. ¿Sabe lo que hacía San Martín? Tenía que tomar láudano. ¿Por qué? Porque tenía una hernia, una úlcera péptica sangrante. San Martín regó la cordillera con la sangre de él. Porque el cruce del ejército lo tuvo que hacer casi todo ese cruce en Angarilla, no lo pudo hacer a caballo, por la cantidad de dolores que tenía esa úlcera péptica. Entonces, lo único que lo calmaba era el láudano, no era drogadicto. Víctor, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Bueno, el sábado que viene. El sábado que viene. Sábado sí. que viene Capaz que ese dato lo había tirado algún amigo de Rivadavia. Vos sabés que sí. Capaz. Vos sabés que sí. Un doble apellido. Y bueno, el sábado nos contás sobre eso. Bueno. Muchísimas gracias. El doctor Víctor Policano Drago, como siempre, haciendo un repaso por la historia y por los detalles esos que no todos sabemos, hablando ahora de San Martín, el padre de la patria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día para los oyentes. Un buen fin de semana, Víctor. Igualmente. 54 minutos de las 12 del mediodía, ya Marcelo. ¿Con qué continuamos? Escuchamos a las pastillas del abuelo, que anoche dieron un recital tremendo a sala llena, ¿sí? O a estadio lleno, sí, sería, sí. En el Club de Estudiantes.